Libro de Génesis, habíamos estado considerando hasta el capítulo 36, donde habíamos considerado la genealogía de Esaú, su separación de Jacob, y ahora vamos a retomar en el capítulo 37 del libro de Génesis, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 37 es el comienzo de la tercera división de este libro y podemos ponerle por título La nueva creación coronada, la vida de José. Y vamos a leer este capítulo a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: Vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. Como dije, aquí vemos la tercera división de este libro y podemos considerarlo en lo natural, y vamos a ver la experiencia de alguien que ama a Dios en medio de una familia que no lo aman tanto. Eso podríamos considerar en lo natural, pero lo que nos interesa aquí es qué podemos apreciar en cuanto a lo espiritual. Y ahí es donde realmente vamos a encontrar la verdadera sustancia de esta porción. Bueno, aquí habíamos leído a partir del versículo 1, y en el verso 2 está más detallado todavía. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob.
y comienza hablando acerca de José. Como sabemos, los que hemos tenido oportunidad de leer o de escuchar la enseñanza bíblica, José es un tipo del Señor Jesús. Y aquí lo vamos a ver en su ascensión al trono, cuáles son sus experiencias. Comienza con estos sueños que son tan inquietantes para su familia. Y dice aquí la Escritura en el versículo 2 que José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Aquí esta familia es un cuadro de Israel bajo la ley. Y todo lo que vemos aquí está lleno de preciosa enseñanza en figura y tipo también para poder apreciar cómo el Señor tiene el control de toda la escena y nos va mostrando y podemos ver también. Dice estos versículos en la parte final de la porción que hemos leído, dice el versículo 14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. Dotam, su nombre significa decreto, que nos habla de la ley. Y este hombre que le encontró a José andando por el campo es tipo del Espíritu Santo. Él sabe dónde está o dónde estaba Israel cuando el Señor Jesús vino. Él les dijo, yo sé dónde están, en Dotam. ¿Qué cuadro vemos aquí de Israel? Y gracias al Señor porque por medio de este cuadro vamos a ver también la gracia de Dios representada. Volvemos al comienzo de este capítulo 37. Dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, esta túnica, hemos visto ya en otras ocasiones, la túnica de diversos colores, tipifica la ropa sacerdotal que solo se le daba al sumo pontífice, igual que Cristo al ser llevado a la cruz. Juan capítulo 19 y el verso 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Estas 4 partes nos habla de los 4 evangelios y los 4 puntos cardinales a donde el evangelio llegó. Bueno, vemos cuál es la latitud de estos hermanos para con José. Y ya que estamos aquí en el evangelio de Juan, podemos ver el capítulo 4. Juan, capítulo 4 y el versículo 44. Como dije, esto no es simplemente una desavenencia de familia. Aquí estamos viendo en tipo y sombra al Señor Jesús y a Israel bajo la ley. Y dice Juan capítulo 4, verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio
de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Sin honra, sin respeto. La palabra honrar, una de sus acepciones es respeto. Bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, vemos un poco más. Lucas 19 y el versículo 14, vemos la parábola de las 10 minas. ¿Y cuál fue la actitud para con aquel hombre noble que fue a recibir un reino y volver? Dice el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Otro cuadro más de Israel, sobre todo en ese tiempo y aún hasta el día de hoy como nación. Efesios capítulo 1 y el versículo 22. Podríamos leer desde el versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Israel rechazó al Señor Jesús, pero nosotros por causa de ese rechazamiento, tenemos este privilegio de ser partícipe, no solo del llamamiento, sino también de ser partícipe de este cuerpo victorioso. Por eso, cuando leemos las cartas de Pablo, si realmente se abre nuestro entendimiento, mucho más vamos a valorar lo que es el cuerpo de Cristo con todo lo que representa. Cuando escuchamos hablar mal de las iglesias es porque realmente no hay ningún tipo de revelación. Qué precioso privilegio ser parte, aunque sea algo muy pequeñito, en el propósito y en el plan de Dios. Y sobre todo, ser parte de algo donde el Señor Jesús es la cabeza. A veces hemos tenido estos episodios que alguna autoridad dice cuál es la cabeza de su iglesia. Un día estaba con el hermano Córdoba y le pusimos el Señor Jesús y nos echaron. Bueno, pero así dice la palabra de Dios. Él es realmente la cabeza. Bueno, aquí vemos este cuadro. Dice que él fue a buscarle a sus hermanos y los encontró en este lugar, Dotam, que nos habla de la ley. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y el versículo 10, vemos en ese cuadro al Señor Jesús yendo por su pueblo. Y dice Lucas 19 y el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién fue el que le envió? Bueno, dije, ese hombre es tipo del Espíritu Santo. Y así Dios está en la escena, está interesado por su pueblo. Él vino a buscarle. Mateo capítulo 23. ¿Cuál era su condición cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra? Mateo capítulo 23, usted puede leer todo el capítulo, pero nosotros vamos a leer desde el verso 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comildo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y note lo que dice el verso que sigue. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita,
porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Y luego continúa. Esta es la descripción de cómo era el Israel que encontró el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Justamente estábamos viendo en el estudio el día miércoles que esta gente eran conocedores, tenían la Escritura, pero no tenían ningún tipo de revelación. Y eso es una verdadera desgracia para todo aquel que tiene su Biblia pero no tiene revelación. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pida, dice. Y como creemos lo que dice la palabra de Dios, sabemos que el Señor se va a manifestar y nos va a hacer entender. Bueno, volvemos a nuestra porción del libro de Génesis. Estábamos considerando el capítulo 37. Él los halló en este lugar. Y dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, como dije, esta porción lo podemos considerar natural, pero mucho más importante, espiritual. Aquí vemos un conflicto familiar y vemos el desarrollo y vemos, habíamos dicho, el trato de Dios para con Jacob. Ese es un punto muy interesante porque habíamos dicho los últimos 25 capítulos de Génesis nos hablan de Jacob
Y vemos cómo Dios fue tratando con este varón, igual que Él trata con cada uno de nosotros, y lo que Dios utilizó con Jacob, utiliza también con nosotros, nuestra familia. Nuestra familia en lo natural, y si no tenemos, va a usar nuestra familia espiritual. Dios usó la familia de Jacob para transformarlo. Y a veces nos cuesta aceptar. Cuando no tenemos revelación de la palabra, creemos que es todo color de rosa, que cuando llegamos a nuestro hogar, tanto natural como espiritual, cantan los pajaritos, y después nos damos cuenta que eso no es así. Bueno, pero cuando entendemos, damos gracias al Señor, por nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos naturales, nuestro hermano en Cristo, porque todo tiene que ver con el propósito de Dios. Cuando Pablo habla de la iglesia, dice que Él puso a cada uno como Él quiso. Así que gracias al Señor. A veces nosotros nos preocupamos porque pensamos cómo puede ser que este hermano o esta hermana está acá, pero la Biblia dice que como Él quiso. Así que estamos tranquilos nomás. Él sabe todo lo que está haciendo, pero aquí vamos a continuar considerando en cuanto a lo espiritual. Vemos aquí lo que aconteció, la mayoría ya todos conocemos de tantas veces que hemos leído. ¿Qué fue lo que aconteció? Dice, cuando ellos le vieron de lejos, versículo 18, conspiraron contra él para matarle. Bueno, vemos lo que aconteció aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, vamos a leer Mateo, capítulo 21 y el verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Bueno, aquí vemos lo que aconteció con José. Dice esta porción que estamos considerando, a José le quitaron su túnica. Y vamos a leer aquí en el capítulo 37, dice que lo echaron en una cisterna. Versículo 24, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Esta cisterna representa la tumba. Y es muy interesante lo que estamos considerando aquí porque podemos ver de distintas formas. Como dije, podemos ver en lo natural cómo Dios va a tratar con nuestra vida para transformarnos. Eso ya lo consideramos. También vemos aquí un cuadro del Señor Jesucristo y cómo Israel trató con Él. Pero también vemos aquí la experiencia de los fieles. Nadie va a llegar al trono sin haber pasado por esta experiencia, vendido por sus propios hermanos y abandonado. Por eso que este evangelio no es un evangelio popular. Cuando usted dice estas cosas, media congregación se fue. Bueno, pero tenemos que decirlo. Este es el trato de Dios. Así experimentó José, y yo sé que muchos de los que están en este lugar o de los que están escuchando por internet han pasado también esta experiencia, y si no, le digo que lo va a pasar.
porque este es el camino al trono, vendido y abandonado por sus propios hermanos. Cuando eso ocurre, hay un sabor amargo en nuestra boca. Pero luego que la palabra de Dios se nos revela, podemos decir, como dijo José, y ya vamos a ver más adelante, no me enviaron ustedes aquí, sino que Dios. Y así que, gracias al Señor, porque la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, nuestra experiencia, pero también nos consuela. Gracias al Señor que la palabra de Dios hace eso. Ellos están aquí, dice el verso 25, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Parece que está todo bien, puede estar comiendo y a veces así también pasa cuando Dios trata con nuestra vida. Parece que los únicos que sufrimos somos nosotros y los demás están de fiesta. Aquí vemos que José desapareció de la escena. Y esto es un cuadro de Israel. Ellos creyeron que se habían sacado al Señor Jesús de encima. Bueno, pero gracias al Señor por su fidelidad. Aquí vemos, ellos se sientan a comer y a José no se lo está viendo ahora. Pero ¿qué encontramos aquí? Bueno, dice el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Este, como dijimos, es un cuadro y un tipo precioso. Vemos al Señor Jesús, vemos a Israel, cuál era su condición, y vamos a ver cómo Dios hace que José termine en Egipto, rechazado por sus hermanos, y este es un cuadro del Señor Jesús y los gentiles. Israel rechazó, y gracias al Señor por ese rechazo, nosotros hemos sido enriquecidos en gran manera. José va a terminar en Egipto, tipo de las naciones gentiles. Gracias al Señor. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por eso? Por eso tenemos que orar tanto por Israel. Por Israel. Ellos realmente no sabían lo que hicieron. Pero aquí vemos en este cuadro, vemos que José terminó en Egipto, dice, lo vendieron en Egipto los madianitas, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Previamente se le informó a Jacob que su hijo había muerto, y dice, Jacob rajó su vestido, versículo 34, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. El llanto de un padre por un hijo nos hace recordar de David, cuando lloró por su hijo también, cuando fue muerto. Vemos aquí un cuadro de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver un poco más, ya que la hora se nos está yendo, cómo fue el trato de Dios, como si fuera algo totalmente descolocado, que no tiene sentido. Dijimos al considerar el capítulo 37 que aquí comienza la tercera parte de este libro y vemos la nueva creación coronada. Y estamos viendo acerca de esta familia, como dije, en lo natural y mucho más en lo espiritual. Y aquí aparece un relato, una historia
de algo que aconteció en aquel tiempo que parece que no tuviera nada que ver. Por un lado le vemos a José, a sus hermanos, y ahora dice aquí, este capítulo 38, Judá y Tamar. Y este es un cuadro que también nos habla de Israel. También nos habla de Israel. Aquí en esta porción tenemos un cuadro que nos habla de los descendientes de Judá y aquí comienza el ciclo de los judíos, de donde esta genealogía va a venir el Señor Jesús. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que ésta recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Como dijimos, estas porciones inspiradas por el Espíritu Santo no solo hablan de un conflicto de familia o de una familia con muchos problemas, podemos decir, como hay muchas ahora. Aquí vemos realmente un cuadro precioso del trato de Dios para con Israel. José está en Egipto mientras esto está aconteciendo. ¿De qué habla esta porción? Bueno, vamos a ir redondeando ya, pero vamos a considerar unos minutos más de este cuadro, cómo Dios trató con
este grupo, Judá. Él se aparta y dice en una de las versiones que él descendió, dice. Aconteció, el versículo 1 dice, en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Como dije, en una de las versiones dice descendió. ¿De qué habla este adulamita? Bueno, su nombre es Ira. Y es un cuadro de lo que es Israel hoy, después de haber rechazado al Señor Jesucristo. Ira significa su nombre, simulación, hueco o vacío. Repito, simulación, hueco o vacío. Esa es la condición de Israel hoy. José está en Egipto, en las naciones gentiles. Israel vive una vida de apariencia, pero están huecos o vacíos. Qué triste condición. Ellos han intentado llenar su vida, pero no lo han logrado. Las dos cosas que más hace un judío hoy es dedicarse a las riquezas o a la religiosidad. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Bueno, Mateo capítulo 27 y el verso 25, hay un cuadro realmente tremendo de lo que aconteció. Mateo capítulo 27, podemos leer el verso 24 también. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. Ellos así dijeron, y en estos 2000 años que han transcurrido, Israel ha sufrido todo tipo de persecución, de juicio. Ellos se pusieron en ese lugar. Dice la Escritura, ellos pidieron por Barrabás, un tipo del anticristo. Y así va a ser en este tiempo final también. Qué triste condición de Israel, simulación, hueco o vacío. La sangre de Cristo clama igual que la sangre de Abel. Israel siempre buscó un reposo y siempre vivió convulsionado. Para los que toman nota, en Mateo capítulo 24 vemos una profecía de Israel que en parte ya se ha cumplido. Vemos a Judá entablando amistad con este hombre adulamita. Y así está Israel por rechazar a Cristo hoy. Este hombre adulamita es un cananeo, un mercader. Y dice aquí esta porción, vamos a volver ya para ir finalizando, Génesis capítulo 38, y en el versículo 2, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Esta palabra Súa significa riqueza, riqueza. Y así también, como dije, los judíos, sobre todo los israelitas, todo aquello que han rechazado al Mesías, es una de sus características. O son muy religiosos o son muy ricos. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Dice el versículo 3, ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Su nombre significa enemistad. Enemistad, este es el resultado. Enemistado con Dios. Enemistado con Dios.
Luego dice el versículo 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onam. ¿Y qué nombrecito le habrán puesto? ¿Qué significa? Iniquidad. Iniquidad. Pero gracias al Señor que nace un tercer hijo. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesir cuando lo dio a luz. Sela, su nombre significa brotar o brotando, nos habla de resurrección. El tercer hijo. Dice la profecía, Israel al tercer día va a resucitar. Aquí vemos cómo se está desarrollando la genealogía, pero José sigue en Egipto. Y así este es un cuadro actual también de Israel. Cómo Dios, a pesar de la decadencia terrible a la que va a llegar, porque recién como leímos, Judá va a tener un hijo con su nuera. Igual Dios no lo va a abandonar. A veces cuando escuchamos las cosas que ha hecho el pueblo de Israel, nos conmociona, pero Dios los ama con amor eterno. Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir. Hasta aquí nomás vamos a ver.